Y para eso les quiero presentar a Juan Carlos Luna. Juan Carlos es socio fundador de MEX Global Center y, como les decía, él nos va a platicar cómo incorporar una empresa en Texas. Pues sin más, Juan Carlos, te doy la bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos y gracias de nuevo a Homework Academy, a la oficina de Texas en México y desde luego a todos los patrocinadores que hacen posibles estos eventos. Un placer estar con ustedes y bueno, para entrar al tema a manera de una super introducción, voy a tratar de ser muy enfocado, de acuerdo a los lineamientos de estos eventos, muy práctico, tratar de darles contenidos que sean realmente de utilidad práctica y pues de ahí nos vamos moviendo. Voy a tratar de relacionar algunos de estos temas con otros que seguramente se tratarán hoy mismo o quizás en alguno de los futuros webinars. Es que adelante, José Luis, y pasas por favor la siguiente slide. Correcto. Perdón. Muy bien, si quieres, ahí empezamos. Pues básicamente el tema de hoy es cómo incorporar una empresa. Hablaremos de Estados Unidos, pero realmente nos vamos a enfocar a Texas. Y quiero empezar con esto porque esto es el final del proceso. Lo que estamos viendo aquí es el certificado de incorporación. Este es el documento que al final del proceso, que es un proceso ágil, muy flexible y muy rápido, se entrega al solicitante. Básicamente es la Secretaría de Estado la que lo emite, con el nombre de la empresa, con el nombre que se haya aprobado y con un número de la empresa. Ese es el documento que justifica o evidencia que la empresa ya está en existencia. La siguiente, José Luis. Lo que vamos a tratar de contestar aquí son dudas muy básicas o sobre todo las que principalmente escuchamos a lo largo de la interacción que tenemos con distintas personas o empresas interesadas precisamente en este proceso de internacionalización, de traer su empresa, establecer su empresa en Estados Unidos. Y las preguntas que siempre encontramos es ¿por qué nos debemos de incorporar? ¿Por qué crear una empresa? La siguiente es ¿qué estructura? ¿Cuántos socios son los que se necesitan? ¿Cómo la registro? ¿Cuánto tarda? Esas son generalmente las preguntas más comunes que se encuentran. Y del lado izquierdo simplemente puse en un círculo dos de los conceptos que van a acompañar a cualquier decisión. Una, desde luego, es el tema de tax, cómo se va a dar o qué tratamiento fiscal nos interesa darle a la empresa. La otra, desde luego, una muy importante, es todo el tema de responsabilidad, el cubrir la responsabilidad de que sea un filtro efectivo de cualquier operación. Y una, que no la digo, pero que es evidente, es sobre todo el tema migratorio. Y aquí nos acompañan Foster John Mayer, que es un experto en el tema y seguramente si hay preguntas las podrá contestar, además de que tenemos un webinar anterior con su presentación grabada también. La siguiente, José Luis. Quiero empezar por el principio, literalmente. ¿Cuáles las diferencias que a veces confundimos o no sabemos que hay en este tema con México? Y lo divido en dos grandes partes. La primera es agilidad y tiempos. Y en esos dos es importante mencionar que en Estados Unidos, y nos vamos a enfocar, lo repito, a Texas, aunque es similar, tienen sus diferencias, pero bueno, vamos a enfocarnos en Texas. El tema de agilidad y tiempos es algo que a veces nos sorprende viniendo de México. No hay la burocracia quizás que a veces encontramos en México o los trámites tan formales como los encontramos en México. Una empresa se puede constituir literalmente de un día para otro. Generalmente se necesitan 2 o 3 días para formalizar todo y tener los documentos corporativos listos. Pero es un tema que sin duda en una semana, menos de una semana completa, se puede tener todo el proceso completo de una incorporación. La segunda parte que veo, que quiero comentar, es la de los notarios y la formalidad, porque estamos acostumbrados a tener que vincularlos y lidiar con eso en México. La formalidad aquí no es como en México, los notarios no son como en México, no tienen absolutamente nada que ver. Notarios aquí puede ser cualquier persona que simplemente saque su registro en internet, pero ni siquiera tiene que ser abogado. Y la formalidad del proceso es mucho menor que en México. Entonces, lo pongo porque sí hay que ser conscientes que es un proceso ágil, muy directo. Obviamente hay que saber hacerlo y hacerlo bien desde el principio, de acuerdo a los aspectos que veremos más adelante,
pero tiene esas ventajas o esos beneficios. Adelante, José Luis. Para entrar en unas aclaraciones, que también son algunas de las preguntas que se suelen presentar. Cualquier persona, sea o no residente de Estados Unidos, sea extranjero, viviendo en México, viviendo en cualquier otro lado, puede procesar la incorporación de una empresa. La única diferencia es si la quiere operar con una presencia física y trabajando en ella, dedicando, etcétera, etcétera, viviendo en Estados, obviamente, bueno, tiene que tener la situación migratoria adecuada, el permiso de residencia, etcétera, pero eso es solo cuando la persona efectivamente viene a Estados Unidos y va a residir aquí trabajando vinculado a esa empresa o cualquier otra actividad. No hay un capital mínimo para incorporar. La siguiente, José Luis. Y para entrar en materia, siempre empieza el concepto de decir, bueno, me queda claro si hay ventajas, si es un proceso que tengo acceso a y lo puedo hacer, pero ¿qué tipo de empresa es la que me conviene? La respuesta es que depende. No hay una respuesta general, básica, aplicable a todos, porque simplemente hay realidades distintas. Y esas realidades son, pues depende de la estructura societaria. Depende de si quieres tener socios activos, si quieres tener socios silenciosos, si tu modelo de negocios tiene algunos requisitos, el esquema regulatorio, si está sujeto a algunas cuestiones regulatorias o no, la actividad que vas a llevar a cabo en esa empresa, y si en el tema de capital o inversionistas, cómo lo quieres manejar. Si vas a buscar inversionistas que aporten o que nada más tengan una participación limitada. En fin, este tema seguramente se conectará con la plática que sigue con Gabriel, que hablará de ese tema más puntualmente. La siguiente. Esas estructuras, las que encontramos, digamos, de manera general, son 4. Y las dividimos así, que se llaman proprietorship, partnership, la corporación, la tradicional corporación, y la limited liability company. Esas son las 4. Y vamos a profundizar en cada una de ellas para saber, por lo menos indicarles de manera general cuáles son sus características y que les pueda servir a ustedes para saber hacia dónde va o cuál es el modelo que más se puede ajustar en el momento que ustedes tengan la necesidad o el interés de incorporar una empresa. Pasamos a la siguiente. Aquí describimos de manera igual, genérica, cuál es la diferencia de cada una de ellas. Y esto es importante simplemente para tener un entendimiento que la verdad es que nos va a servir de mucho a todos, porque también es cierto que, y nos ha tocado en distintas consultas que hacemos con clientes o potenciales clientes en México, que a veces llega la gente con un concepto preentendido y quizás malentendido de que todo tiene que ser de un tipo y en algún lugar específico. Hay muchas veces, más de las que uno quisiera a veces oír, de esa mala información, pero mucha gente de entrada, por algún vicio o por algún tema muy específico, dicen, yo lo que necesito es una corporación en Delaware. Y no necesariamente, cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué Delaware? Bueno, es que me la recomendó un amigo, mi primo, etcétera, etcétera. Y no se sabe realmente qué es lo que implica, uno, que sea una corporación, dos, que se incorpore en algún estado particular. Entonces, a lo que vamos es ir a tratar de llevar esto muy a detalle para explicarles de la manera más clara posible cuáles son las diferencias. Empiezo por la primera, que es el proprietorship. Se trata de un solo dueño, es la menos complicada, es muy rápida de formar, pero tiene una gran desventaja. Aquí hay una responsabilidad ilimitada para la persona que es pues, el que se está identificando como ese concepto de empresa. Realmente no es una empresa en sí, es un esquema donde la persona, digamos que se ampara a un modelo donde sigue siendo responsable él de las actividades que se realizan bajo ese nombre. Ese es un tipo de, digamos, de estas estructuras, la más básica, pero tiene esa limitante y se usa para casos muy, muy específicos. La siguiente es el partnership, que es el concepto de asociación. En esta pues operan 2 o más dueños
es un esquema de costo y de formación también sencilla, pero tiene ese riesgo de la responsabilidad ilimitada por las decisiones de los socios. Van a ver que hago mucho énfasis en el tema de responsabilidad y la importancia de tener ese filtro o ese escudo que algunas dan, algunos tipos de empresas dan y otras no. Y esto lo tratamos de hacer siempre muy patente en las opiniones que damos o en los consejos que damos, porque una cosa es cierto, el mercado americano que ofrece solamente el tamaño que tiene y varias ventajas, etcétera, etcétera, pues también es un ambiente muy litigioso. Es muy fácil aquí el deporte nacional es el de las demandas y en tanto tenemos que ser bien cuidadosos de las estrategias y las estructuras que mejor protejan de esas situaciones. El siguiente es la corporación, que es una, digamos, de las más famosas o más comunes. Suele tener una estructura un poco más compleja que las demás. Separa los activos del negocio y de las empresas o de los socios. Y bueno, requiere un número de responsabilidades administrativas que hacen que su operación pues aplique para empresas de X actividades o de X calibre o incluyen una estructura un poquito más sólida y desde luego también tiene una vinculación con qué se busca desde el punto de vista de los impuestos o el manejo contable y a veces también con la estrategia que se busque desde el punto de vista migratorio. Acuérdense que siempre va a haber ese triángulo de temas que se deben de contemplar, el migratorio, el contable fiscal y el legal, para hacer una estructura adecuada, de acuerdo a lo que cada quien necesite, que va a ser muy diferente. Se tienen que analizar estos tres aspectos de manera conjunta para hacer la mejor estructura posible. Y el siguiente, que es la Limited Liability Company, que es el equivalente a una sociedad de responsabilidad limitada. Esta es un híbrido entre el partnership y la corporación que tiene, no es tan compleja como la corporación, tiene la facilidad de operar como un partnership y la gran ventaja es también la simplicidad de requerimientos administrativos y también que ofrece una responsabilidad limitada, o sea, actúa como un filtro que protege el capital, los activos, la propiedad de sus miembros. Nada más para que lo tengan en mente de manera muy, muy fácil. La corporación, si estamos hablando de acciones y de socios, nada más en terminología, y en las limited liability no se hablan esos términos, sino de miembros o members y de unidades o membership units. ¿No? Es una distinción simplemente para que cuando escuchen sepan un poquito de qué se trata. La siguiente, José Luis. Aquí no me voy a meter estos detalles, simplemente los dejo ahí en la mesa para que ustedes entiendan, conozcan que la corporación a su vez se divide y tiene dos sabores, ¿no? Una que se llama C Corporation y la otra S Corporation. Eso depende simplemente de quién paga los impuestos. Si pagan los impuestos la empresa o si la empresa va a ser transparente y se transfiere el pago de impuestos a los socios. Eso es básicamente dentro del esquema que se ligue con los aspectos contables y fiscales de cómo la quieran manejar. No voy a entrar mucho en el tema para no complicarnos, pero lo quiero simplemente dejar allá anotado y pasar a la siguiente. Esto desde luego entiendo que van a tener la grabación que se les hará llegar para, o si tienen cualquier duda, pero es una manera de identificar ya estos cuatro esquemas o distintos tipos de empresas en alguna serie de funcionalidades o características para ver quién las cumple de manera muy visual. Esto ayuda mucho para ver cuáles son las posibles ventajas y desventajas. Marco una a la izquierda con esta flecha verde que se refiere a poder emitir acciones para atraer inversión. Y lo pongo ahí porque este es un gran diferenciador. Si lo que queremos es tener esa corporación, esa empresa para atraer inversiones o inversionistas, y seguramente, lo reitero, Gabriel seguramente hablará de esto en la siguiente plática, estamos hablando de que ahí lo más adecuado es una corporación, o puede ser una corporación lo más adecuado. Pero también es cierto que si alguien va a hacer, por ejemplo, un negocio de un restaurante con distintos participación de socios, responsabilidades, bueno, eso quizás llegue más bien a un partnership.
Entonces, ¿por qué? Porque por el manejo, por el tipo de rol que tienen los socios, etc. Entonces, a lo que voy, y dejo este slide aquí unos segundos, simplemente por mencionarles que depende de la actividad, depende de cómo se van a ustedes a incorporar con distintos inversionistas, socios, etcétera, y el rol que van a hacer en esa empresa, es más fácil poder asesorarlos o tener una buena asesoría de qué conviene. Y pasamos a la siguiente, José Luis. El proceso, simplemente por dar la aclaración, se trata de procesos a nivel estatal. Las empresas se constituyen o se incorporan en los estados, en las secretarías de estado de cada uno de los estados, no a nivel federal. Y hay diferencias importantes de estado a estado. Hay unas que tienen mayor secrecía de quiénes son las personas que incorporan. Hay unas que no necesitan tanta información o tanto trámite como en otras. En fin, hay varias, digamos, sabores. Obviamente pues, hay distintos costos. Al final la respuesta es dónde incorporar, pues es donde vayas a operar, donde va a estar tu operación es donde tienes que estar incorporado. Si vas a operar en distintos lados, no hay problema, se incorpora donde esté digamos, la casa o la base de tu operación y se hacen registros en los estados donde estés operando, pero es un tema más fiscal. El objetivo y los requerimientos, pues obviamente de eso depende y de ahí la importancia de asesorarse de inicio para ver cuáles pueden ser las mayores ventajas y beneficios que puedan obtener dependiendo de dónde se elija, pero bueno, si estamos hablando de Texas, Texas tiene muchas ventajas, es una de las jurisdicciones que ofrece más beneficios, que es muy flexible, que su nivel de costos es muy razonable y que además comercialmente con la vinculación en México es innegable que es quien tiene mayor impacto. Pasamos a la siguiente, José Luis. El tema de la denominación, siempre importante cómo le vamos a llamar a la empresa. Es un proceso muy sencillo donde se puede verificar si están disponibles él o los nombres que queremos considerar. Un tema clave, si lo queremos vincular eso o utilizar como marca, entonces hay que ver qué tanto va a ser el esfuerzo de igual hacer el tema de ver qué tanto se puede registrar como marca, si es igual, o simplemente algo relacionado. Pero bueno, es un proceso sencillo donde obviamente una vez checado la disponibilidad del nombre, que es muy, muy rápido o casi de inmediato en esos cortos plazos, se utiliza poniendo la solicitud con ese nombre. Pasamos a la siguiente. Y al final del proceso, esto es lo que, digamos, lo que se entrega, simplemente para que lo comparen con lo que pasa en México, es el libro corporativo. El libro corporativo es lo que, digamos, al hacer el proceso ante la Secretaría de Estado, nos entregan un libro que es una carpeta, y esa carpeta tiene ciertos documentos oficiales. A diferencia de México, no son documentos que debamos después de registrar, simplemente lo único que queda registrado es el proceso de certificación de la incorporación y dependiendo de las empresas, del tipo de empresa puede haber algunos reportes anuales que se deban de hacer, pero no es un tema donde cada acta se tenga que inscribir en algún registro como a veces ocurre en México, sino que aquí volvemos al tema de que hay más agilidad, hay quizás un poco, digamos, menos burocracia en ese sentido, y bueno, se incorporan, digamos, los títulos de acciones, si es una corporación o las unidades, y simplemente los documentos que se hagan. Los documentos fundamentales que debe llevar una empresa es digamos, el equivalente a los estatutos sociales, que es el Company Agreement, que es donde se rige cuál es, digamos, la constitución y cómo va a operar esa empresa. Y las minutas es simplemente acuerdos de los miembros o de los socios, donde dicen, bueno, quién va a tener representación, quién puede abrir la cuenta de banco, o simplemente documentar alguna actividad importante, el obtener algún crédito o el pedir o el aceptar o aprobar una operación de fusión o alguna cosa de esas, donde simplemente quedan como un registro de esas decisiones que la empresa va tomando. Pero esos son por orden y por control de la propia empresa. Y reitero, son simplemente documentos que se incorporan a este libro. El libro lo pueden tener ustedes, conservar ustedes y listo, eso es todo. Pasamos a la siguiente.
Y aquí voy a hacer este recorrido simplemente para recordarles cuál es esa transición o cuáles son esos pasos que se deben de seguir. El primero, y siempre lo ponemos como punto de arranque, es el de planear, el de pedir ese consejo o dejarse asesorar para ver el escenario o el camino, cuál es el más adecuado. Obviamente los primeros temas que se tienen que ir definiendo es, bueno, cuál es el número de socios o quiénes van a ser los socios, quién integra ese consejo de dirección, con qué funciones o con qué roles. Ya una vez, obviamente se necesita una dirección, de la dirección que va a tener la empresa en Estados Unidos. Si no se tiene, pues hay obviamente recursos donde se puede conseguir alguna de estas oficinas virtuales, bueno, oficinas que dan alguna dirección y se puede utilizar. Se hace el trámite de presentar la solicitud del registro ante la Secretaría de Estado. Es un trámite igual, sencillo, donde se mete la información adecuada. Y la respuesta que dan ellos son antes de 48 horas, más o menos es un promedio, donde ellos responden enviando el documento que les ponía al principio, que es simplemente la hoja donde dice, aquí está la evidencia de que tu empresa está registrada. Perdón, y un paso antes es, hay una cuestión que se llama agente registrado. El agente registrado es un requerimiento que por ley las empresas deben de tener y es simplemente alguien, una entidad o una persona que resida en el estado donde se incorpora la empresa, que lo único que va a hacer, no tiene ninguna otra facultad, no puede tomar ninguna decisión por la empresa, pero lo único que sí tiene es la facultad de ser esa persona la que puede recibir la notificación oficial de cierta correspondencia. Generalmente lo más importante es documentos fiscales, de impuestos o la presentación de alguna demanda, la notificación de alguna demanda, se tiene que hacer ante esa persona para que sean oficiales, para que se consideren oficiales. Entonces es otro tema que se puede hacer con alguien conocido que simplemente tome ese rol, o se puede pedir a una de las empresas que dan este servicio, que es relativamente muy barato el que lo haga. Después de incorporar la empresa, se juntan o se redactan esos documentos corporativos que les digo, básicamente dos, el Company Agreement y las minutas o esas actas que se van generando. Y con eso se hace el trámite del alta fiscal. Eso que se llama EIN es como, digamos, el Tax ID de la empresa, que es lo que le da vida a la empresa dentro del esquema fiscal. Con eso se puede abrir la cuenta de banco y con eso la empresa está perfectamente operando con todo lo que necesita, con todos los documentos legales y fiscales que necesita para operar. Ese es el camino, ese trayecto es muy rápido, se puede hacer de manera muy ágil y reitero, lo mejor es empezar con una muy clara idea de qué se busca, sobre todo porque tenemos que tener en mente que hay tres elementos que siempre van a estar rondando esas decisiones, que es el migratorio, el contable y el legal. Cuando alguien hace bien la tarea, pues, pone estos tres conceptos, los define o ayuda o permite que su asesor los tome en consideración y se integre con los que vayan a opinar al respecto y se puede estructurar algo que tenga, ahora sí que esté blindado y que sea la mejor solución. Juan Carlos, nos quedan 3 minutitos para que vaya Perfecto. cerrando. Estoy Gracias. en la última lámina, Súper. que Bien. básicamente es qué se puede obtener con esta o qué ventajas se pueden tener incorporando una empresa. Como mexicano, como alguien que tiene un negocio en México, que ve esa oportunidad de internacionalizarse y poner algo en Estados Unidos. Yo lo resumo en los siguientes puntos. Uno es protección de inversiones, es un punto que es válido ahora sobre todo, pero siempre lo ha sido, pero quizás ahora tenga ese especial interés de decir yo quiero proteger mis inversiones o quiero tener una presencia en otro país donde tenga protegido también mi negocio, dolarizando parte de mis actividades comerciales, etcétera, etcétera. Otra, desde luego, es el acceso a un mercado muy robusto, muy grande, la facilidad de tener más agilidad de operar, sobre todo hay mucha gente que nos busca y nos dice, oye, yo lo que necesito es una comercializadora, porque de todas maneras vendo a clientes internacionales, entonces me da lo mismo y tiene una ventaja hacerlo de Estados Unidos por cuestión de impuestos, etcétera, etcétera. Tiene un aspecto muy importante hoy en día que es la simplicidad fiscal, que tiene compartidamente con México
ventajas muy, muy claras, sobre todo un tema de los controles y aquí la confianza se le pone a la empresa y a la persona, y si se cumplan las cosas no existe ese terrorismo fiscal que a veces sufrimos. Y la otra es las reglas del juego, que son muy claras, ¿no? El Estado de Derecho es una de las cuestiones que le dan mayor validez y solvencia a las operaciones de las empresas, y uno simplemente navega con reglas más claras, más visibles, y con por lo menos una tranquilidad de que sabes cuál es el camino y que se va a respetar ahora sí que el actuar de tu empresa, desde luego, sabiendo que tienen que tener el cuidado de que los aspectos contractuales y los aspectos comerciales, todo lo que tenga que ver con obligaciones, se hagan de la manera más adecuada posible. Y creo, José Luis, no sé si esa era la última slide. Me parece que sí. Entonces, bueno, quedamos ahí simplemente a sus órdenes. Les dejo mis datos de contacto. Como decía Manuel, MX Global, simplemente para que lo tengan como referencia. De la manera quizás más común somos el nuevo, digamos, ProMéxico, pero mejorado, con una atención más, digamos, personalizada. Lo que hacemos es ayudar a que las empresas de México tengan éxito en su proceso de internacionalización, y sumamos a distintos expertos en las muchas áreas que a lo largo de ese proceso se tienen que atender. Y bueno, estamos a sus órdenes. Seguramente si hay preguntas al final, pues estaré muy pendiente de poder responderlas. Muchas gracias por la oportunidad y espero que haya sido de interés la presentación.